En este video te voy a dar 5 tips que te van a ayudar a dejar de procrastinar. Si estás viendo este video es porque seguramente te interesa dejar de procrastinar y quieres ser más productivo en tu vida. Hola, soy Leo Márquez, yo soy estudiante de la Universidad de Michigan y soy una persona que sabe un poco sobre cómo ser productivo y definitivamente soy alguien que ha vencido la procrastinación. Así que quédate a ver todo este video para saber todos los tips que te voy a dar y seguramente te van a servir demasiado. Antes de darte los 5 tips, tengo que mencionarte que el problema de la gratificación instantánea es lo que nos hace procrastinar. La gratificación instantánea nos hace hacer cosas que son fáciles y que no nos traen ningún beneficio. Y este es un tema muy extenso y podemos grabar hasta 10 videos acerca de la gratificación instantánea, pero simplemente te voy a dar 5 tips para poder dejar de procrastinar. En futuros videos te voy a hablar sobre la gratificación instantánea a más detalle. El tip número 1 que tengo para ti es tener un to-do list. Básicamente en el to-do list lo único que tienes que hacer es escribir 3 cosas que tienes que hacer en ese día. Y el 3 es un número mágico para hacer el to-do list. Porque si tienes muchas cosas, si tienes hasta 5, 6 o 7 cosas, básicamente va a ser muy difícil que puedas lograr todas esas cosas e inclusive te puede generar ansiedad, lo cual a largo plazo va a hacer que tu productividad se vea severamente afectada. Cuando tienes únicamente 3 cosas por hacer al día, es bien importante hacerlas. Al mismo tiempo, hablando del to-do list, podemos hacer un to-do list diario. Son 3 cosas que tenemos que hacer al día. Tenemos que tener un to-do list semanal, proyectos un poquito más grandes, y otro to-do list que sea mensual. Únicamente recuerda que tener el to-do list simple y con 3 es lo más importante, porque menos es más. Tip número 2 es aprender a diseccionar las tareas muy grandes que tienes en tareas pequeñas. ¿Por qué? Pues porque al principio va a ser extremadamente intimidante tener que hacer una tarea que es imposible de hacer en un día. Cuando nos enfrentamos a tareas que son extremadamente grandes, nuestro cerebro tiende a evitarlo. Cuando diseccionas esa tarea en pequeños pedazos, es más tangible que lo hagamos. Nuestro cerebro interpreta que es una tarea más fácil y que seguramente la vamos a poder hacer. Y seguramente esto te va a sonar muy familiar. Estamos hablando de la técnica del Pomodoro. Es por eso que la técnica del Pomodoro te está permitiendo ser una persona más productiva y que procrastina menos, porque las tareas muy grandes las estás dividiendo en pedazos pequeños. Si quieres saber más sobre la técnica del Pomodoro, te sugiero que veas el video que hice únicamente hablando sobre esta técnica y únicamente tienes que picarle a un link que te va a aparecer aquí o seguramente aquí. Nuestro tercer tip es tener las expectativas demasiado bajas. Y no, esto no significa ser negativo. De hecho, yo soy la persona más positiva que puedas conocer. El hecho de tener las expectativas bajas te va a garantizar que vas a tener un proceso libre de frustración. Cuando tienes las expectativas que son muy altas, seguramente vas a empezar con muchísima motivación. ¿Qué pasa después de una semana o 2 semanas cuando la motivación desaparece? Todas esas expectativas altas que tienes te van a empezar a generar ansiedad, porque va a ser muy difícil mantener a largo plazo todas esas cosas que tú quieres hacer. Cuando tienes las expectativas bajas, le estás ayudando a tu yo del futuro a con poquito trabajo, poquito esfuerzo, generar esas cosas que tú quieres hacer y eso te va a ayudar a generar momentum. Por el contrario, si tienes cosas muy difíciles por hacer, va a ser muy difícil sostener esto a largo plazo. Por cierto, si te está gustando este video, te sugiero que te suscribas a este canal porque, como ya sabrás, está muy interesante y sobre todo, es gratis. Punto número 4. Premiate a ti mismo. Y de hecho, psicológicamente esto se conoce como reforzamiento positivo. Básicamente, el reforzamiento positivo quiere decir que cuando una persona o un individuo está haciendo algo de lo que nosotros queremos que se repita, algo positivo, le tenemos que premiar para esperar que ese comportamiento positivo se vuelva a repetir en un futuro. Te pongo un ejemplo. Tú tienes un perrito que está bien entrenado y que cuando le das al perrito que se siente, tú le das una galleta. Entonces el reforzamiento positivo le va a ayudar a ese perrito a entender de que cuando está obedeciendo va a obtener un premio a cambio. Básicamente tenemos que tomar este mismo concepto y utilizar el reforzamiento positivo o premiarnos a nosotros mismos. Después de que acabes una tarea de tu to-do list, lo ideal sería que te tomaras un pequeño break y te premiaras con algo. Por ejemplo, si tú eres una persona que disfruta ver series en Netflix, quizá después de hacer todas tus tareas y después de hacer todos tus proyectos, sería una buena idea premiarte viendo un episodio de una serie de Netflix.
en vez de ver ese mismo episodio bajo otras circunstancias y sentirte culpable. Premiarte está bien siempre y cuando hayas hecho la actividad que tenías que hacer previamente. En resumidas cuentas, premiarte está bien, somos humanos, necesitamos apapacharnos de vez en cuando y únicamente trata de hacerlo cuando te lo mereces. El tip número 5 es alejarte de la relación tóxica que tienes. Y no estoy hablando de tu pareja, estoy hablando con las redes sociales. Las redes sociales nos están poniendo en una situación donde nos estamos comparando con las demás personas. Eso nos produce un estado de malestar en nuestro cerebro porque nos estamos comparando con personas que tienen situaciones completamente ajenas a nuestra realidad. Como por ejemplo alguien que sacó una mejor calificación que tú, a lo mejor esa persona tuvo el doble o el triple o el quíntuple de tiempo para estudiar, mientras que tú estabas haciendo otras actividades. Cada persona es distinta y no nos podemos comparar con absolutamente nadie. Con la única persona con la que te tienes que estar comparando es contigo mismo. Eso me tomó muchos años poderlo entender y poderlo poner en práctica en mi vida. Porque si bien yo sabía que no me tenía que comparar con alguien, lo que pasaba era que inconscientemente lo estaba haciendo. Desafortunadamente las redes sociales nos ponen en esa situación donde nos estamos comparando con otras personas en la cuestión del físico, en la cuestión de qué tanto trabajan, en la cuestión de cuánto viajan, cuánto estudian, en qué universidades han sido aceptados y todos los logros que tienen los están poniendo ahí. Y de repente tú estás en una mala racha y ¿qué es de ti? Pues tú estás ahí teniendo una mala racha, viendo cómo las demás personas están teniendo una vida exitosa. Entonces te recomiendo que empieces a dejar las redes sociales. Y no necesariamente significa que vayas a dejarlas de la noche a la mañana, sino de que seas un poquito más consciente y empieces a ponerle atención a la gente que te suma cosas positivas. Espero que estos 5 tips te hayan ayudado y si te interesa seguir aprendiendo más sobre cómo aprender y si te interesa ser una mejor persona, te sugiero que veas cualquiera de los 2 videos que están apareciendo aquí en pantalla y te veo en el próximo video.